Soy Samia Mármol y voy a hablar sobre cómo se formaron los estados-nación en América Latina. Los nuevos estados-nación tenían dos factores en común, que uno, todos eran estados criollos formados y dirigidos por personas que compartían una lengua y una ascendencia común. Dos, el surgimiento del nacionalismo, que era un bautismo político de las clases bajas. Las nuevas repúblicas suramericanas habían sido consideradas como unidades administrativas. La configuración era arbitraria y fortuita, marcando límites espaciales de conquistas militares particulares. A través del tiempo desarrollaron una realidad más firme bajo influencia de factores geográficos, políticos y económicos. Estas unidades eran concebidas como patrias. Se hizo un intento por entender lo que es un Estado. El Estado, como una relación social, es una serie de instituciones de donde se concentraba el poder y recursos de dominación política. El Estado, como una comunidad humana, es un entremanado de relaciones sociales caracterizada por reivindicar el monopolio del uso legítimo de la coacción física y simbólica de la dominación de unos individuos sobre otros dentro de un mismo territorio. El Estado, como un contrato voluntario entre los individuos libres e iguales, hace referencia al derecho natural. El Estado, entendido como un poder separado, la concentración de autoridades de una estructura gubernamental. El concepto nación se entiende como una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. La nación como una comunidad política se concibe como un compañerismo profundo horizontal. La nación es imaginada porque no se conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas. La nación es limitada porque tiene fronteras finitas. La nación es soberana porque las naciones sueñan con ser libres y la garantía de esto es el Estado soberano. En 1820 inició la construcción de estados y naciones para los territorios iberoamericanos, cuyas características fueron Congreso o Asamblea efectiva, separación de poderes, una constitución, soberanía nacional, libertad de prensa, gobierno republicano. Los cambios que se introdujeron en las nuevas realidades son: los estados creados a partir de las independencias elaboraron constituciones propias adaptadas a sus realidades. En la mayoría recogían preceptos básicos del liberalismo doctrinario, traducido en adoptar los derechos del hombre, que eran libertad, igualdad, propiedad, seguridad y otras libertades básicas. En la economía, establecieron el librecambismo sin control, abolieron los impuestos fiscales de la colonia sin fijar nuevas vías de ingreso, la contribución directa basada en tres elementos: la igualdad, uniformidad, proporcionalidad, el regreso a viejos impuestos para financiar al Estado, como el tributo indígena. Esta contribución no se basaba en la condición étnica, sino en la calidad de ciudadano. La propiedad comunal pasa a ser propiedad privada y los nuevos ciudadanos propietarios privados. En un intento de aculturación de la nueva nación, desterrando el epíteto de indio o indígena, se intentó homogeneizar la heterogeneidad étnica y racial. El nacionalismo, los estados asimilaron las comunidades indígenas, mestizas y mulatas desde un nacionalismo identitario. Otorgar la ciudadanía a los indígenas les concedía derechos políticos y pagaban tributos en calidad de contribuyentes al Estado. La Hacienda Nacional, antes conocida como Hacienda Real, los congresos designaban cargas impositivas, cajas nacionales y estatales y recaudaban y distribuían el monto de la tributación. Cambios en la relación con la Iglesia. Los gobiernos recaudaban los diezmos, suprimieron conventos, enajenaron y nacionalizaron sus propiedades, y la apertura de aduanas liberalizó el comercio. El abandono de las mitas por no tener insumos necesarios para explotar el mineral, antes lo proveía la corona. La falta de capital obligó a adquirir préstamos con entidades extranjeras, británicas o estadounidenses, que esto dio origen a la dependencia capitalista de Iberoamérica.
La libertad de imprenta generó una explosión de periódicos nacionales y estatales, con una concepción liberal y ciudadana que los gobiernos tuvieron de sus propias repúblicas. La educación tenía un papel nacionalizador, ya que era necesario construir una identidad nacional. Se implementó la educación pública laica, la lancastiana, impusieron una lengua y una cultura. Se crearon instituciones de asistencia de beneficencia, hospitales, casa cuna, para atender la demanda de una sociedad que había modificado su estructura interna tras su independencia, y la creación de fuerzas armadas con el objetivo de consolidar los estados-nación. En el siglo XIX triunfó definitivamente los estados-nación y nunca más se regresó al sistema del antiguo régimen.